conectados en esta plataforma. Pues bien, es un tema que lo divido en 6 puntos. Vamos a tocar cada uno de ellos de manera breve para que aterricemos perfectamente en la hora que tenemos aquí de charla. Y primero veremos los antecedentes, la definición de lo que es el aguinaldo, la obligación legal que está en la Ley Federal de Trabajo. En materia fiscal, el marco fiscal para efecto de impuesto sobre la renta, cómo grava para el impuesto sobre la renta, qué alternativas tenemos, alternativa, es una, que lo señala el reglamento de ley de impuesto sobre la renta, el artículo 174, los requisitos de la deducibilidad para efectos de impuesto sobre la renta cuando pagamos el aguinaldo, algunos aspectos controversiales que se nos presenta para el cálculo de esta prestación y pues las conclusiones de este tema. Entonces, bueno, pues aquí estamos con este inicio de charla y vamos arrancando como tal. El primero, los antecedentes. ¿Qué es el concepto de aguinaldo? El concepto de aguinaldo surge desde el punto de vista legal en la ley de 1970, en la Ley Federal de Trabajo. Pero el concepto de aguinaldo ha sido un concepto pues que deriva de una costumbre de dar una gratificación o un regalo, sobre todo para la época de fin de año. Y esta gratificación o regalo pues solía darse en especie o en dinero y era una especie de justificación, un agradecimiento que en la mayoría de los casos, bueno, pues sí, es de una manera económica, a personas que de alguna manera, pues nos brindan un servicio común en los lugares donde habitamos o trabajamos, como son los carteros, barrenderos, vigilantes. En Latinoamérica se ha venido acostumbrando que los trabajadores reciban de parte de sus empleadores un pago extraordinario para sufragar los gastos que implican las celebraciones de fin de año y posteriormente la tendencia a la obligatoriedad por mandato legal. Entonces, como comentamos, en nuestra legislación mexicana es en el año de 1970 cuando se convierte en una prestación obligatoria a los trabajadores y en consecuencia el patrón pues tiene que realizar este pago. Es un pago anual. Ahorita vamos a ver las características que reúne esta prestación laboral. Entonces esto lo tomamos como el antecedente. Surge primero como pues una costumbre que a través de los años se vino a conformar en una norma legal, específicamente en nuestro caso, en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿qué es el aguinaldo? La definición. El aguinaldo es una obligación patronal que se define como una gratificación económica para la clase trabajadora, la cual debe pagarse bajo las siguientes características. En primer lugar, es un derecho que tienen los trabajadores. Hay un pago mínimo que equivale a 15 días de salario, sin perjuicio de el incremento de acuerdo a las condiciones generales del trabajo pactadas entre el patrón y el trabajador. Si el trabajador no ha laborado el año completo, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional. Estos 15 días de salario, de cuota diaria, puede ser superior de acuerdo a las condiciones laborales que en un momento determinado haga el patrón y los trabajadores. Pero por disposición legal es mínimo 15 días. Si el trabajador en el momento en que se liquida esta prestación no estuviera laborando o no recogiera el pago, hoy en día, bueno, pues se les deposita
de manera ordinaria a las cuentas de los trabajadores, pero por alguna circunstancia que el trabajador no recibiera ese pago, hay un tiempo en el cual lo puede aún reclamar, y ese tiempo que tiene el trabajador para reclamarlo es de 1 año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Entonces, ¿cuándo es exigible esta obligación? Dice la ley que a más tardar el día antes del día 20 de diciembre de cada año. Entonces, estas son las reglas del juego. A ver, aquí veo rápido una nota. Contador, lo escucho con un poco de eco. No sé, Diana, si, bueno, por acá no tengo otro micrófono, no sé si sea de la cabina, pero pues nada más indícame si sigue existiendo el eco. La licenciada Sonia Astorga de Mazatlán, ¿qué tal, contadora? Un gusto saludarte, deseándote lo mejor. Aquí próxima mamá de Mazatlán, un abrazo, una felicitación. De WhatsApp se oye bien. Diana, pues de favor revisa, a lo mejor hay otro equipo ahí a tu lado, qué es lo que está provocando el eco de favor. Aquí en la cabina nos dice que todo está correcto. Bien, el aguinaldo es una obligación patronal que se define, bueno, ya lo habíamos visto, lo estábamos revisando. La obligación legal, el punto 3. ¿En dónde se encuentra normado lo que es la obligación del aguinaldo? Se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 5, el cual refiere al salario que percibe un trabajador, y es el artículo 87 de este ordenamiento que nos señala lo siguiente. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Y el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos define lo que debemos entender por salario. Y salario es la retribución que debe pagar el patrón a su trabajador por su trabajo. Entonces, vemos aquí cómo se desprenden los elementos. Sí se ve la lámina y no se escucha, no me escucho, contador. Socorro Salas Esparza. Ay, pues creo que, bueno, no sé. A ver, mi estimado Salvador, por ahí. Refrescar, vamos a refrescar aquí. Vamos a refrescar. Y, a ver, nada más un favorzote. ¿Hay alguien más que no esté escuchando? O contadora Socorro, también probablemente sea su internet. Todo va bien. Contadora Socorro, hijo, una pena, pero no pudiera revisar ahí su equipo de favor o su internet, porque aquí, pues ahora sí, que salga y entre. Ok. Si se escucha, todo bien, todo ok, adelante. Bueno, les digo, si no escucha, de favor, pues me dice. Y salimos y entramos, ¿no? Para que nos dé tiempo la charla y cumplir con el objetivo que perseguimos. Bien, entonces decimos que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo define al salario como la retribución que debe pagar el patrón a su trabajador por concepto de trabajo. Entonces, bien, aquí se desprenden los elementos sobre los cuales debemos calcular el aguinaldo, y vemos que en la definición dice equivalente a 15 días de salario.
y 15 días de salario. Entonces debemos entender por 15 días de salario si el salario es la retribución que percibe el trabajador de parte del patrón por el trabajo realizado. Entonces estamos hablando del salario que en un momento determinado el trabajador está recibiendo por la remuneración, de manera remunerativa por concepto de su trabajo. Y aquí vienen algunos detalles que nos vamos topando en la práctica, como qué pasa con los salarios variables, cómo lo debemos calcular en esos casos. Si en un momento determinado tenemos incapacidades, habría que revisar si esas incapacidades son por cuestiones de riesgos laborales o no, o son por enfermedad general, porque sí debemos en algunos casos considerar, aunque son ausencias al trabajo y por lógica son salarios que no están siendo pagados por el patrón ni devengados de manera ordinaria, entonces surgen las preguntas de qué debemos hacer en algunos de esos casos. Entonces, veamos. Aquí ya empezaron las preguntas, que si la incapacidad por COVID, esa la considero o no la considero. Excelente pregunta. Y ahorita vemos qué hacemos. Ahorita preguntamos. Bien, entonces vean, salario variable. En caso de que la retribución sea variable, se toma en cuenta el salario promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días laborados antes del nacimiento del derecho al aguinaldo. Así está estipulado en la PRODENET, PRODEDET, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Esta es una dependencia, es un organismo autónomo, descentralizado, que pertenece a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, tiene un marco regulatorio y si revisamos los lineamientos de esta Procuraduría, nos aclara muchos casos como el que ahorita estamos revisando. Dices, bueno, ¿qué pasa en un salario variable? Pues en un salario variable hay que tomar el promedio de los últimos 30 días anteriores a la fecha en que surge la obligación de pago del aguinaldo. Como el aguinaldo se debe pagar a más tardar el día 20 de diciembre del año en curso, entonces lo que deberemos tomar son fechas o días completos, serían los 30 días anteriores al mes de diciembre, para que en función de ese promedio tengamos el salario base para el cálculo de esta prestación. ¿Qué pasa con las incidencias por incapacidad por riesgo de trabajo? Acuérdense que la norma dice que son 15 días de salario por el tiempo que trabaja, ¿no? Hay una sola parte que cuando el trabajador no tiene años cumplidos, cuando tiene años cumplidos, la norma dice 15 días de salario. Cuando no tiene los años cumplidos y el trabajador se dio de alta, ejemplo, en el año 2020, entonces se tomará la parte proporcional del tiempo laborado, del tiempo trabajado, del salario devengado, para que en función de esos días, entonces se haga de manera proporcional a cuántos de los 15 días mínimos que marca la ley le correspondería hacer el pago del aguinaldo. Entonces, cuando existen ausencias de trabajo, estas pueden derivar por motivos de riesgos laborales, de enfermedades profesionales, de enfermedades generales o de ausentismos o de permisos con goce de salario. Son los que se me ocurren en este momento, podría haber algunos otros, pero creo que son de los más recurrentes que nos llega a suceder en el campo del ejercicio profesional. Entonces, veamos, por ejemplo, si todas las ausencias que
en un momento dado van a derivar